Hoy es 5 de mayo, vamos a hacer la explicación de la guía número 4. Vamos a ver ADN y ARN. Bueno, nuestro tema de hoy es el ADN y el ARN. Estas son moléculas básicas para la vida. Sin ADN y sin ARN son las bases de la reproducción. Bueno, entonces aquí hablamos de las moléculas básicas para la vida. Vemos que primero tenemos que tener claro qué es una célula eucariota y qué es una célula procariota. La célula es la unidad mínima de vida. Donde hay célula, hay vida. Entonces, una sola célula es indicio de que ya hay vida. Pero tenemos dos tipos de célula. Tenemos la célula eucariota y tenemos la célula procariota. La célula procariota se caracteriza porque no tiene un núcleo definido y su material genético está en el citoplasma. Esto que vemos acá es una célula procariota. Esto es una célula, tiene membrana celular, tiene un flagelo. El flagelo le permite moverse a la célula. Las células que tienen flagelo pueden moverse por sí solas. Tenemos dentro de la célula, tenemos ADN y ARN, que son las moléculas de la vida. Pero en la célula eucariota van a estar por cualquier lado del citoplasma porque no hay un núcleo definido. Esta que vemos acá es una célula eucariota. La célula eucariota es la que tiene núcleo definido. Mírenlo acá. Este es un núcleo definido. Es lo que hace la diferenciación entre la procariota y la eucariota, que esta tiene núcleo definido y en ese núcleo definido voy a encontrar el material genético, que es el ADN y el ARN. Regálenme un segundo porque están ingresando chicos y me toca dejar de compartir pantalla. Bueno, entonces, una vez la célula procariota es original de bacterias, de seres menos evolucionados como del reino Monera. Y la célula eucariota es característico de nosotros, de los seres un poco más evolucionados. Los tenemos en el reino protisto. La célula eucariota está en el reino protisto, en el reino hongo, en el reino vegetal y en el reino animal. Y se caracteriza porque tiene núcleo definido. El material genético es donde se guarda la información genética de la vida. El material genético encontramos al ADN y al ARN. Que el ADN, que es A significa ácido, D desoxi y N nucleico, ácido desoxirribonucleico, y se encuentra en los cromosomas. Este que tiene aquí forma de X es un cromosoma. En estos cromosomas se encuentra el ADN y estos cromosomas se encuentran en el núcleo. Acuérdense que en el taller pasado vimos que en la mitosis los cromosomas se duplican.
Entonces, una célula diploide de 46 cromosomas iba a tener 2 células hijas con 46 cromosomas, porque al duplicarse, luego se parte y da 2 células con igual cantidad de cromosomas. Pero en la meiosis, estos cromosomas, una célula de 46, me va a dar 4 células con 23, porque se forma el óvulo. Y el óvulo va a esperar el espermatozoide. Pero ¿qué es lo que se duplica o qué es lo que se reducen? Los cromosomas. ¿Y en dónde están los cromosomas? En el núcleo. ¿Y qué hay dentro de este cromosoma? Esta estructura que se llama ADN. Esto que se llama ADN es lo que está dentro de los cromosomas. Me preguntan, bueno, ¿qué es el ADN? Entonces yo les digo, es el ácido desoxirribonucleico, tiene toda la información para que los seres vivos funcionen, así como también algunos virus. Su molécula fue propuesta por James Watson y Francis Crick. Entonces ellos, la molécula, le decimos que es la molécula de Watson y Crick, llamado modelo de doble hélice. ¿Por qué es llamado de doble hélice? Porque, mire, es como si fuera 2 escaleritas encontrándose, esta por un lado y esta por el otro lado. Por eso se llama molécula de doble hélice. El ADN contiene el código genético. ¿Pero qué es el código genético? El código genético es como un libro, es el que tiene toda la información suya, todo, su color, sus características heredadas tanto de su papá como de su mamá. ¿Dónde están? En el libro llamado código genético. Y ese libro, ¿quién lo tiene? El ADN. El ADN es como la escritura, como las letras que contiene el libro. Pero acuérdese que si usted tiene un libro con letras, pero si usted no sabe leer, pues de nada le sirve. Entonces, mire, aquí vemos una molécula de ADN. Les dije que Watson y Crick fueron los que descubrieron, la lograron ver por medio de un microscopio, la molécula de ADN y dijeron que era doble hélice. Aquí viene una hélice, se entrecruza y aquí viene otra hélice y se entrecruza. Pero que para mantener unidas las hélices, el ADN está formado por un grupo fosfato, que es este, como el pegamento que tiene. Un grupo fosfato, un grupo de azúcar llamado desoxirribosa. El fosfato se une al azúcar y el azúcar se va a unir a unas bases nitrogenadas. Esto que vemos aquí en colorcito se llaman bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son la timina, la adenina, la guanina y la citosina. Este orden de estas bases son las que nos van a dar las características a nosotros. El orden de estas bases me hacen única e irrepetible. El orden de las bases del ADN que ustedes tienen es totalmente diferente al orden de la base de sus hermanos, de sus papás, no van a coincidir. Entonces, orden de estas bases nos van a hacer únicos. ¿Pero en qué consiste ese orden? En que la timina, mire, aquí por ejemplo vemos que esta es la timina. ¿A quién se une la timina? A la adenina. Mire, la timina se une a la adenina y se une con 2 átomos de hidrógeno, 2 enlaces de hidrógeno. Pero luego esta se une al azúcar, al fosfato, para poderse unir a esta otra, de modo que las bases queden unidas. Entonces, aquí hay un fosfato, es este. Aquí hay un azúcar, entonces observen, mire, aquí está el fosfato y aquí está el azúcar. Y el azúcar une las bases nitrogenadas. De esta manera todas van a estar unidas. De esta manera se pueden unir. Entonces, el azúcar se une al fosfato. El fosfato se une al azúcar, pero el azúcar se une a la base. Aquí tengo el azúcar, el fosfato, el azúcar, la base. El azúcar
el fosfato, el azúcar, la base nitrogenada. Y las bases se unen por medio de átomos Buenas noches, profe. de hidrógeno. Entonces aquí Profe, tengo qué pena la demora, es que no me ha podido conectar hasta ahorita. Me pude conectar y hace rato estaba esperando a que me aceptara. Ok, buenas noches, hija. La timina se une a la adenina por medio del hidrógeno. Aquí vemos este azul, este morado, perdón, el moradito se llama guanina. Y la guanina se une a la citosina y se une por medio de 3 moléculas de hidrógeno, 3 átomos de hidrógeno. Observe que la adenina solo tiene 2 espacios, por lo tanto, por eso la adenina no se puede unir ni a la guanina ni a la citosina, porque él tiene solo 2 espacios en los cuales solamente encaja la timina. La guanina tiene 3 espacios en los cuales solo encaja la citosina. Entonces yo puedo encontrar aquí, por ejemplo, timina unida a adenina, citosina unida a guanina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Esto es un código genético porque tiene una información. Si esto tiene información, es un código genético. ¿En dónde está? En el ADN. Estas se llaman bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se unen. Entonces, la timina a la adenina, la citosina a la guanina. La citosina no se puede unir a la timina porque los puentes que tiene de hidrógeno no concuerdan. Por eso estas dos no se pueden unir. ¿Y cómo hacen para unirse en esta con esta, esta con esta y esta con esta? Por medio del azúcar que se llama desoxirribosa y del grupo fosfato. Entonces me dice el grupo fosfato. Fosfato es porque tiene fósforo. La P mayúscula significa fósforo. La O es oxígeno. PO4, 4 átomos de oxígeno y del fósforo. Este es el grupo fosfato. Ayuda a unir a ¿quiénes? A los azúcares. Entonces mírelo acá. Ayuda a unir al azúcar. El azúcar, que es una pentosa llamado desoxirribosa, ayuda a formar nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Ya lo vamos a ver. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina. Las bases nitrogenadas se unen. Entonces, cuando la timina se une a la adenina, luego se une al azúcar, al fosfato, al azúcar para unirse con la guanina y la citosina. Esto es un nucleótido. Esto es un nucleótido, la unión de las bases nitrogenadas. Pero ¿cómo se unen las bases nitrogenadas? Gracias al azúcar y al fosfato. Y aquí yo tengo un nucleótido. La forma de doble hélice es como 2 escaleras que se van encontrando. Observa la gráfica e identifica quién se une con la timina. La adenina. ¿Quién se une con la citosina? La guanina. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Es un poquito complejo, profe. No, mira, ponle cuidado. Vuelvo a... El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, específicamente en los cromosomas. El ADN es el que forma el código genético, porque tiene información de nosotros. ¿Cómo se forma esa información? ¿Qué debemos saber? Que la timina se une a la adenina, que la guanina se une a la citosina. Eso es todo lo que debemos saber.
Aquí, por ejemplo, tengo una secuencia de bases. Aquí la tengo. Entonces yo digo, la adenina, ¿a quién se une? A la timina. La timina, ¿a quién se une? A la adenina. La citosina se une a la guanina. La citosina no se puede unir a la citosina. Aquí hay un error. La citosina se tiene que unir a la guanina. La citosina se debe unir a la guanina. La guanina a la citosina, la timina a la adenina y la timina a la adenina. Entonces me dicen, las bases que están de color rojo se llaman bases complementarias. ¿Por qué? Porque es el complemento de esta base. Porque son las que se unen. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cuál es la base complementaria de la adenina? Pues la timina. ¿Cuál es la base complementaria de la citosina? Si tenemos la siguiente cadena, podemos hallar la complementaria. Entonces, yo tengo esta cadena, mírenla acá. Y me dicen, halle la complementaria. Entonces, yo digo, de la timina, ¿cuál es la complementaria? La adenina. De la timina, la adenina. De la timina, la adenina. De la adenina, pues lo contrario, la timina. De la adenina, la timina. De la adenina, la timina. De la citosina, la guanina. De la citosina, la guanina. De la guanina, la citosina. De la guanina, la citosina. O sea que de la citosina, la guanina. Y de la citosina, aquí es la guanina. Y de la timina, la adenina. Esto es lo que hay que aprenderse de la molécula de ADN, las uniones, que la timina se une a la adenina y que la citosina se une a la guanina. Hasta ahí llevamos el libro. Decíamos que el libro es del ADN. Pero ¿qué sucede con el libro? Yo lo muy lindo cuando está en la biblioteca, pero señor. Una pregunta. Señor, cuéntame. En las moléculas que salen que hay como una molécula, o sea, de la timina a la adenina, eso es como 2 moléculas. ¿Y por qué en las otras son 3? No entendí. Aquí ves 2 moléculas, ¿sí? ¿Es esta? ¿O esta? ¿En cuál? Pues es lo mismo, ¿no? Aló, por favor. ¿Es esta? Hijo. Sí. ¿Cuál es la que no entiendes? ¿Esta o la siguiente? En las dos, profe, pues es como las mismas moléculas que ¿Estás separan. viendo la pantalla conmigo? Sí. Señora. Acá, aquí ves cuántas moléculas. Una, ¿sí? Me refiero a los espacios que hay como entre las cositas, entre la citosina y todas esas cosas. Acá. Sí, señora. Estas que vemos acá. Como dos burbujitas. Sí, señora. Ok. Mira. Aquí tenemos claro que estas son las bases nitrogenales, ¿sí? Que esta es la timina y que la timina tiene 2 espacios de hidrógeno para unirse con la adenina. Solo tiene 2 espacios, pero 2 espacios ¿de qué? De hidrógeno. El hidrógeno, hagan de cuenta que es como el colbón. Es como el colbón para que ellas dos se puedan unir. Es como el pegamento, el que hace el puente para que ellos se puedan unir. Entonces, aquí solo hay 2 espacios para 2 puentes de hidrógeno. Y aquí hay espacio para 3 puentes de hidrógeno.
Son 3 puentes de hidrógeno para que ellas dos se puedan unir. Si no existen los puentes de hidrógeno, ellas dos no se van a poder unir. Por eso esta citosina no se puede unir a la timina, porque la citosina tiene espacio para 3 puentes de hidrógeno y él no. Él solo tiene para 2. Estos puentes de hidrógeno son los que permiten que se una timina con adenina y citosina con guanina. Pero esto es una sola molécula, mire. Lo que pasa es que la molécula, acuérdense que Watson y Crick nos dijeron que era de doble hélice, o sea, 2 hebras. Esta es una hebra y esta es otra hebra. Son 2 hebras. Watson y Crick me habla de que el ADN es una molécula de doble hélice. Esta es una hélice y esta es otra hélice, que me van a formar la molécula de ADN. Mírenla acá. Acuérdense que les dije que estaba, está en el núcleo de la célula. Entonces, miren, aquí está el ADN. ¿Cómo sé yo que está allí? En forma de cromosomas. Y los cromosomas por dentro, miren la molécula de doble hélice, mírenla. Y dentro de esa molécula de doble hélice están las bases nitrogenadas. ¿Y cuáles son las bases nitrogenadas? La adenina con la timina, la citosina con la guanina. Pero ¿cómo se unen estas dos? Por medio de estos puentes de hidrógeno. ¿Y cómo se une unen estos dos? Por medio de el azúcar y el grupo fosfato. ¿Me hice entender, hijo? Sí, señora. Seguro, porque si no vuelvo y le explico. Bueno, entonces de acuerdo a eso, yo ya tengo acá. Entonces tengo acá una hebra, mire. Como esta hebra, mire, esta de acá, una sola hebra. Entonces, es esta que tengo acá. Y esta que está acá es la complementaria. Entonces vendría a ser esta. Entonces me dicen que tengo esta cadena, que busque la complementaria. Entonces yo debo colocar la complementaria. O tengo esta y me dicen búsquele la complementaria. Entonces yo digo AT con timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, citosina, citosina, guanina, y les decía que citosina, guanina, timina, adenina. Esta es la complementaria para esta. Yo les dije que este es un libro y que el libro es lindo si yo lo tengo, pero de nada sirve si no lo leo. Muy bonito, pero si no lo leo, no me sirve de nada. Entonces, aquí tengo el libro que es el código genético. Pero entonces necesito al ARN, que se llama ácido ribonucleico. Él es el encargado de leer al ADN. Entonces, el ARN es el encargado de leer. Si no hay quien lea, pues no se produce nada. El ARN es una sola hebra. Observen que el ADN eran 2 hebras. El ARN es una sola hebra. Y se llama ácido ribonucleico. ¿Cuál es la función del ARN? Leer, traducir al ADN. El ARN lee y traduce al ADN y produce proteínas. Se encuentran en células procariotas, eucariotas y en algunos virus. ¿Qué son las proteínas? Las características. Entonces, por ejemplo, cuando van a hacer un niño,
El ARN va y busca y mira y dice, ay, el niño va a tener ojos azules. Entonces lee al ADN, lo traduce y produce una proteína que lleva una información y dice, ah, el niño va a tener ojos azules. Si vamos a hablar de metabolismo, entonces va, lee al ADN, traduce al ADN y produce una proteína y dice, ah, el metabolismo de esta persona va a ser lento o el metabolismo de esta persona va a ser muy acelerado. O vamos a hablar de estatura. Entonces, el ARN, ¿qué hace? Va, lee al ADN, lo traduce y produce una hormona que me indica hasta dónde va a ser la altura del niño o de la niña. Entonces, el ARN, él va a leer al ADN, va a traducir al ADN y va a producir proteínas. El ARN tiene una sola hélice. Ay, perdón. Presenta una sola hélice. Ahí la pueden ver en la figurita. También tiene un grupo fosfato, tiene un grupo azúcar, pero el azúcar de él se va a llamar ribosa. El del ADN se llama desoxirribosa. El del ARN se llama ribosa. Tiene un grupo fosfato y tiene bases nitrogenadas. Tiene adenina, uracilo, citosina y guanina. Esto es lo que me va a permitir identificar una cadena de ADN o de ARN. Porque el ARN tiene uracilo, el ADN tiene timina. Acuérdense que en el ADN tengo adenina, timina, citosina, guanina. En el ARN tengo adenina, uracilo, citosina, guanina. Entonces, cuando yo veo la U, ya sé que es ARN. Cuando yo veo la T, sé que es ADN. Hay tres clases de ARN. Está el ARN mensajero. El mensajero está en el núcleo al lado del ADN. Él transcribe toda la información del ADN y la saca del núcleo. Se va y busca al ARN de transferencia. El ARN mensajero toma la información del núcleo del ADN y se la lleva. Miren, aquí lo podemos ver. Mire, aquí está el ADN. Entonces yo, por ejemplo, tengo acá adenina, timina. Ay, perdón. No lo puedo borrar. Adenina, timina, citosina y guanina. ¿Sí? Esto es ADN. Y me dice ahora el ARN mensajero lo va a traducir. Entonces, ¿cómo lo traduce? Viene el ARN mensajero y dijo, ah, yo encontré la adenina. Pero él no lee timina, él dice, ah, yo tengo uracilo, tengo citosina y tengo guanina. ¿Qué hizo? Copió al ADN. Mírenlo, lo copió. Pero ¿cómo sé que este es ARN? Porque tengo U y esta es ADN. El ARN mensajero le pasa esta información al ARN de transferencia. El ARN de transferencia que está en los ribosomas toma la información y se la pasa al ARN ribosomal. Al ARN ribosomal. Entonces, el ARN transferencia toma la información de tripletes, que son tripletes. Y formó un triplete. De transferencia. Y el ARN ribosomal
une los aminoácidos formados por los tripletes para formar las proteínas. Mírenlo acá. Esta es una molécula de ADN. ¿Por qué? Porque aquí tengo timina y aquí tengo timina. La adenina se une a la timina, la citosina se une a la guanina. Esto es una molécula de ADN. ¿Qué hizo el ARN mensajero? El ARN mensajero llegó y la copió. Dijo, a la timina se une a la adenina, la transcribe. La guanina se une a la citosina. La adenina se une a la timina, pero yo no tengo timina, o sea, la uno al uracilo. La guanina se une a la citosina se une a la guanina y la adenina que se une a la timina en el ARN se une al uracilo. Esto hace que yo entienda que es un ARN. ¿Quién lo transcribe? El ARN mensajero. Y sale corriendo del núcleo. Sale del núcleo y se va a buscar al ARN de transferencia. El ARN de transferencia, ¿qué hizo? Los unió en tripletes. ¿Qué son tripletes? De a 3. Al unirse en de a 3, perdón chicos, ¿están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Y están compartiendo conmigo, mami, no puedes, por favor, abrir pantalla. Desde hace rato les dije porque estoy grabando. Es muy importante que ustedes estén pendientes de que cuando se está grabando la clase no se puede abrir pantalla, chicos. Bueno, entonces les digo que cuando se forman tripletes, el ARN ribosomal me forma aminoácidos. Y la unión de muchos aminoácidos me forman las proteínas. ¿Quién forma las proteínas? El ARN ribosomal. Entonces aquí me dicen, dice, las bases nitrogenadas de ARN se unen de a 3 formando tripletes o codones. Estos a su vez forman aminoácidos y varios aminoácidos unidos forman proteínas. Las proteínas forman órganos, realizan funciones y forman los seres vivos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un triplete, yo busco acá. Digo, este triplete me da un aminoácido que se llama Fe. Este triplete me da un aminoácido que se llama Fe. Este triplete me da un aminoácido que se llama Leu. Este me da un aminoácido que se llama Leu. Y así, entonces acuérdense que es citosina, uracilo, uracilo. Citosina, uracilo, citosina. Citosina, uracilo, adenina. Los virus no son considerados células. Y les dije que las células son la unidad mínima del ser vivo. Entonces me dirán, bueno, entonces los virus, ¿qué son? Los virus no son seres vivos porque no son células. Pero el virus tiene ARN. ¿Qué hace un virus con el ARN? Les dije que el ARN lee al ADN. Entonces, cuando el virus no es vivo y está en el aire. Pero cuando ingresa, cuando se le permite ingresar a una célula, inmediatamente va y busca el núcleo y busca al ADN y empieza a leerlo mal y a ingresar una información que él tiene para que la persona empiece a producir o a hacer reproducción de células que le causen alguna enfermedad. Entonces, por ejemplo, me dicen, los virus no son seres vivos porque no son células, solo tienen una pequeña porción de ARN. Y ya les dije que el ARN lee al ADN. Es como cuando usted tiene un libro y usted no sabe leer. Entonces usted va y busca a su vecina para que venga y le lea el libro.
Pero la vecina, que tampoco sabe leer, viene y le lee mentiras. Entonces usted dice, ay, qué libro tan interesante, pero ella tampoco sabía leer y lo que hizo fue leerle mentiras. Entonces, lo mismo sucede con el virus. El virus ingresa el ARN, pero empieza a leer mentiras del ADN. Entonces, tiene una pequeña porción de ARN protegidos solo por una membrana. No tiene organelos y no pueden hacer mitosis. Los virus son como piratas, tienen la capacidad de penetrar las células, depositan su material genético y logran desviar todas las funciones de la célula para su beneficio. El COVID-19 es un virus, el SARS-CoV-19. Es un virus con ARN llamado también SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo coronavirus disease. Esto es en inglés, 2019. Ustedes miren acá cómo se reproducen. Se llama corona porque el virus tiene forma de corona. Mírenlo acá. Este es el virus. ¿Qué hace el virus? Ingresa a la célula. Y cuando ingresa a la célula, busca inmediatamente el núcleo, porque allá está el ADN. Una vez se acopla a la célula, se acopla por aquí. Dicen que es un azúcar específico que le permite acoplarse a las células. Eso es lo que está impidiendo la vacuna, que este azúcar le permita, le impida, que el azúcar le impida penetrar la célula. Entonces, cuando el azúcar le permitió acoplarse a las células, el virus introduce el ARN, lo introduce. Él no tiene sino ARN, lo introduce a la célula. La célula entiende que el ARN del virus es suyo, propio, y crea millones de copias iguales, comenzando a producir proteínas virales. Entonces, ¿pero cómo lo hace? Porque lee al ADN y le dice, mire, mande a sacar muchas réplicas de este ARN. Todos los componentes se ensamblan para crear nuevos virus completos que salen de la célula infectando a otras células. Cada virus puede crear entre 10.000 y 100.000 copias. Entonces, el doctor Robert Garry, profesor de la Universidad de Estados Unidos, afirmó que el virus es imposible haberlo creado en un laboratorio por el código genético que presenta. El virus del murciélago tiene semejanza del 96% y se cree que hizo mutación de manera natural. ¿Qué es una mutación? La mutación es cuando se altera el ADN, se alteran las bases nitrogenadas. Yo les dije que el virus tiene, cuando hace mutación, cuando se alteran las bases nitrogenadas. Por ejemplo, el adenina se tenía que unir al uracilo y la citosina a la guanina, pero en algún momento la citosina no se unió a la guanina, sino quedó sola. Ahí ya hubo mutación. Se cree que hizo mutación de manera natural. Ese 4% no pudo haber sido creado por el hombre. Entonces ya todos sabemos cuáles son los síntomas: dolor de garganta, fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y puede provocar neumonía o dificultades respiratorias que pueden llevar a la muerte. Por eso yo los invito a que se queden en casa, que mantengan distanciamiento social, que es muy importante lavarse en las manos, cubrirse siempre si se está tosiendo con el codo, pero preferiblemente en síntomas deben llamar al médico. Chicos, preguntas. ¿Entendido? ¿Entendido todo? Miguel Ángel, cuéntame. Entendido, profe. Gracias, Cristian. Miguel Ángel, ¿me ibas a hablar algo?
No, Todo profe, que entendido. entendido. Ah, Sí, señora. bueno. Perfecto. Entonces, vuelvo y les repito. El ADN está en el núcleo de las células. Tenemos dos tipos de células. Tenemos dos tipos de células, la procariota y la eucariota. La procariota que no tiene núcleo y la eucariota que tiene un núcleo definido donde tengo el material genético. Que aquí se guarda el material genético en los cromosomas, que los cromosomas tienen forma de X, que las cromosomas tienen forma de X y que ahí tengo el ADN y que el ADN tiene como una escalera, dos hilos, tiene doble hélice, que la persona que los investigaron, que vieron que era un modelo de doble hélice, fue James Watson y Francis Crick. Por eso le decimos que es el modelo de Watson y Crick, que es como el libro que tiene toda la información genética, que el ADN tiene bases nitrogenadas, que son adenina, timina, citosina y guanina, que se unen por medio de enlaces de hidrógenos, pero que también tengo azúcares y fosfato que me ayudan a unir. Que el ADN tiene la adenina que se une a la timina que se une a la citosina. Que quien lee al ADN es el ARN. Él es el que va a leer, va a traducirlo y va a producir proteínas. Que el ARN es mensajero. ¿Cuál es el mensajero? El que toma la cadena y la copia. ¿Cómo sé que uno es ADN y otro ARN? Porque el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Entonces, el ARN mensajero toma las bases nitrogenadas, las copia, se las pasa al ARN de transferencia que las une formando tripletes, o sea, en 3. Y que luego al unir los 3 que se llaman tripletes o codones, el ARN ribosomal une los aminoácidos formando la proteína. La ARN ribosomal forma la proteína. Que los codones que forma la de transferencia son los aminoácidos. Entonces aquí tengo el ADN, aquí tengo el mensajero que copia al ADN, aquí tengo el de transferencia que forma los tripletes. Cada triplete es un aminoácido, este se llama iso, este se llama leu, y el ribosomal une los aminoácidos para formar la proteína. Por lo tanto, yo puedo decir que una proteína es la unión de varios aminoácidos. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica de los tripletes que forman los aminoácidos. Y varios aminoácidos me forman una proteína. En este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de aquí. Bueno, los tratamientos para el COVID, ustedes ya lo saben, descansar, ir al médico. Cuando nosotros hablamos de una célula normal, digo que la célula normal tiene un núcleo y que en el núcleo yo voy a tener, perdón, una célula normal de nosotros es una célula eucariota. Y esta célula eucariota tiene en nosotros un núcleo. Y ese núcleo
ahí voy a tener yo, en ese núcleo tengo el ADN y tengo el ARN. Pero si yo en ese núcleo tengo el ADN, yo también debo saber que ese ADN está en forma de X, ¿sí? Y yo les Profe, ¿está decía que compartiendo nosotros... pantalla? Qué pena. ¿No se ve la pantalla? No, señora. No, señora, profe. Ah, jue madre, entonces espérenme, vuelvo otra vez. Ya, profe. ¿Ahora sí? Entonces estaba Sí, hablando. señora. Menos mal me dijo, porque yo iba feliz corriendo. Sí, profe. Bueno, entonces, nuevamente les digo que nosotros estamos formados por célula eucariota. Nosotros tenemos una célula eucariota. ¿Qué significa una célula eucariota? Que tiene un núcleo definido. Entonces, la célula tiene un núcleo. Vamos a poner el núcleo de un color, más suavecito. Y en el núcleo, ¿qué voy a encontrar? En el núcleo voy a encontrar los cromosomas, que son los que tienen al ADN. Y esos cromosomas tienen forma de X. Y yo les decía en la clase pasada que nosotros tenemos 46 cromosomas. Y están en grupos de 2. ¿Por qué? Porque cuando el óvulo, acuérdense que el óvulo lleva 23. Entonces voy a colocar los 23. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Estos son las 23X que me dio el óvulo. Ahora, las otras 23 me las da el espermatozoide. Entonces, esta me la da el espermatozoide. Esta me la da el espermatozoide. Y son otras 23 que me está dando el espermatozoide. Entonces, nos remontamos a la clase anterior. 23 me da la mamá. Perdón. 23 me da el papá. Voy a colocarlas y ya les pongo color, si no me voy a volver aquí un 8. Y ellas van unidas, ellos se unen, eso se llaman cromosomas homólogos. Cuando la mamita pone en el óvulo las de ella, las X del papá buscan siempre su cromosoma homólogo.
Aquí se supone que hay 23 que me está dando el espermatozoide. Porque acuérdense que el espermatozoide se produce por meiosis. Entonces, al producirse por meiosis, solo me da la mitad, esperando unirse con las de la mamá. Y de esa manera, una célula normal de nosotros debe tener 46. De esos 46, usted tiene 23 que tiene de su mamá y 23 que le heredó a su papá. Esa es su herencia. Así que si su mamá y su papá se mueren, ya no puede pedir más herencia porque ahí ya la tienen sus células. Eso es lo que ellos le heredan. El último par, entonces yo digo, este último par es muy especial. Lo voy a poner aquí en la mitad. Entonces observemos, tengo 2, 4, tengo 1, un par, 2 pares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pares de cromosomas. Tengo 23 pares de cromosomas. En total, ¿cuántos cromosomas? 46, pero son 23 pares. El último par, que es este, que es el par 23, se llaman cromosomas sexuales, porque me van a indicar el sexo. Si la mamá me da X y el papá me da X, voy a tener una niña. Pero ojo, solo en el último par o el par 23. Ay, no me dejó. Si es XX, hablamos de niña. Pero si en el último par, o sea, en este par, la mamá me dio X y el papá me dio Y, significa que se forma un niño. Entonces, cuando yo voy a hacer el estudio de una célula, yo puedo saber si esa célula es de un niño o de una niña. ¿Cómo? Mirando el último par o el par 23. Si es XX, es niña. Si es XY, es niño. A esto se le llama un cariotipo. Este es el cromosoma sexual, pero los otros se llaman cromosomas somáticos porque tienen toda la información del cuerpo, porque les dije que somático, soma era cuerpo, entonces aquí voy a tener la información del cuerpo. Esto es lo que yo debo tener normal, pero ¿qué sucede cuando hay una alteración acá? Cuando hay una alteración en los cromosomas, yo digo que hay una mutación. ¿Cuándo puede haber? Puede haber una mutación del ADN. ¿Cuándo hay una mutación del ADN? Cuando las bases se alteran. Por ejemplo, si la adenina se tenía que unir a la timina, pero no se unió a la timina, se quedó sola, hay una mutación. ¿Cuándo hay una mutación? Cuando, por ejemplo, en el par 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mentiras, en el 23 no, en el 21, en vez de haber 2, aquí tengo otra X. Observen, esto es una mutación. Tengo 3X, a esto le llamo yo una trisomía. Y esto va a originar en el niño
Cuando el ARN lea al ADN, va a originar un niño con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hay una trisomía en el par 21. Debe haber 2. Pero ¿qué sucede si no hay 2, si no hay 1? Hay una monosomía. Y al haber una monosomía, el niño sale enfermo. Yo también puedo tener acá, en vez de 2 tengo 4. Entonces yo digo, ay, hay una poli. Poli son muchos. Entonces yo hablo de una polisomía, porque hay, en este par debían haber 2 y hay 4. Si hubieran 3 fuera trisomía. Si hubiese 1 fuera monosomía. Ahí está normal. Ahí ya hay enfermedad. Trisomía, polisomía. Ahí ya hay enfermedades. Entonces hablamos de las enfermedades. Podemos hablar de enfermedades ligadas al sexo, que es cuando está defectuoso el par sexual. No siempre las enfermedades ligadas al sexo son sexuales, ¿no? No vamos a hablar de eso. Podemos hablar de enfermedades ligadas a los cromosomas somáticos. Entonces aquí vemos todo lo que son niños con síndrome de Down, deficiencia cognitiva, retraso mental. Son enfermedades genéticas. Bueno, chicos, entonces, en ese orden de ideas, para los que no están en Edmodo. Los estudiantes que están en Edmodo, ya mismo ponemos la actividad para que la hagan. Pero los que no están en Edmodo deben hacer esta guía. Entonces aquí les explico qué es el ADN, qué es el ARN. Una pregunta. Ya, regálame un segundito. Aquí está toda la historia del ADN. Y luego, esta es la actividad. Deben resolver estas preguntas, teniendo en cuenta el texto que les estoy dejando anteriormente. Entonces, cómo se reproduce el SARS, cuáles son las clases de ARN, cómo funcionan el ADN y el ARN, cómo se forman las proteínas y qué función tienen en nuestro cuerpo. Esas actividades son las que deben hacer y las deben enviar, tomarle fotos y enviarlas a mi correo institucional.